Descubre los 7 trenes más increíbles del mundo, transformaciones sorprendentes reveladas. Carlos miró al cielo, donde las nubes grises se acumulaban como sus pensamientos. A sus 29 años, debía ser un ingeniero al que el mundo admirara, pero en su pequeño pueblo, las vías oxidadas y abandonadas parecían susurrar su fracaso. La reciente muerte de su padre lo había dejado sumido en una profunda tristeza. Aquel hombre que todos conocían como el salvador de los trenes ahora ya no estaba. Las manos de Carlos, marcadas por el trabajo arduo, temblaban mientras sostenía una carta amarillenta, donde su padre había descrito 7 locomotoras emblemáticas, cada una representando un cambio importante en la historia. Los trenes no solo transportan personas, llevan sueños, decía. Se sentía atrapado, buscando su camino en medio de un mar de ruinas. ¿Cómo podría llevar los sueños de su padre y, con ellos, la esperanza a un pueblo que había olvidado su historia? Obligado por el deber y por el amor hacia su madre, cuya tristeza se acentuaba cada día, Carlos comprendía que su destino estaba ligado a las antiguas vías. La idea de restaurar la vieja locomotora del pueblo le parecía un camino posible hacia la redención. Sin embargo, esa misión también lo llenaba de miedo, un miedo que crecía como un monstruo en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los ojos críticos de algunos vecinos lo perseguían. ¿Qué sabes tú de trenes, Carlos?, le habían preguntado con desdén un antiguo compañero de su padre que ahora ocupaba un cargo en el ayuntamiento. Esa indignación y desconfianza lo golpeaban como ráfagas de viento helado, helando sus piernas y deteniendo su impulso. La duda lo aplastaba. Cada día bajo el sol abrasador, sus manos trabajaban, pero su mente se desviaba hacia lo oscuro. La sombra de la primera derrota siempre rondaba su conciencia. A veces se preguntaba, ¿de verdad puedo hacer esto? Sin embargo, el llamado de su sangre lo empujaba. Recordaba cada sonrisa de su padre al hablar sobre la magia de los trenes, y cómo su voz vibraba con cada historia que contaba. Su propio corazón latía débilmente, dividido entre el deseo de rendirse y el ardor de luchar. La investigación sobre los 7 trenes lo envolvía en relatos de perseverancia que, si bien le brindaban esperanza, también intensificaban su angustia. Cada triunfo de otro, pero no de él, lo llenaba de inseguridad. El día de su presentación se acercaba, y una tormenta de temores lo sacudía. La idea de fallar lo consumía, como una serpiente en su pecho que se enrollaba más y más. Las sombras de sus fracasos anteriores se ciernen con fuerza en su mente. Carlos sabía que, al presentar su proyecto, no solo mostraría una locomotora, también expondría sus anhelos más profundos. Cada mirada, cada murmullo, tendría el poder de construir o destruir su ser. La noche caía sobre su casa de adobe, mientras su mente se llenaba de un cuestionamiento incesante. ¿Estaba destinado a ser un soñador o podía convertirse en el líder que su pueblo necesitaba? Carlos se levantó temprano a la mañana siguiente, con una determinación inesperada al surgir el sol. La luz dorada se filtraba a través de las grietas de la ventana, iluminando la carta de su padre, que reposaba sobre la mesa. Los trazos de letras amarillentas parecían cobrar vida con cada rayo de luz, instándolo a llevar a cabo la promesa hecha. Ese día, en lugar de permitir que el miedo lo paralizara, decidió usarlo como un carburante. Tomó una hoja en blanco y comenzó a anotar cada detalle sobre la locomotora que planeaba restaurar. ¿Qué materiales necesitaría? ¿Qué herramientas? ¿Y qué habilidades debería perfeccionar para este proyecto? La pregunta final lo detuvo en seco. Había tenido una educación formal, sí, pero su experiencia práctica era limitada. La idea de que su padre había comenzado su carrera como aprendiz, observando, estudiando y trabajando incansablemente, se adentró en su mente. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? Se dedicó a investigar las técnicas de restauración, a contactar expertos, incluso a buscar tutoriales en línea. Mientras escribía, sus manos se deslizaban con confianza sobre el papel, desgastando la incertidumbre en la lija de la preparación activa. Con cada página llena, más se iluminaba su mente. Pero la penumbra de sus inseguridades seguía ahí, latente, susurrándole que no era suficiente.
En la tarde, se acercó a la estación abandonada donde se encontraba la locomotora. Su visión se nubló mientras paseaba entre los restos oxidados, cada chirrido de metal le recordaba lo que estaba en juego. Ahí, el esqueleto de una máquina que había simbolizado sueños, fracasos y recuerdos, lo desafiaba a recuperar su grandeza. Al llegar, sintió la presión de las expectativas ajenas, el temor a decepcionar a quienes aún dudaban de él. Fue entonces que una idea se vertió en su mente como un manantial en sequía. La clave tal vez no residía solamente en restaurar la locomotora, sino en contar la historia de su padre. ¿Por qué no utilizar el proyecto para recordarle al pueblo no solo el pasado glorioso de esa máquina, sino la historia de su legado y sus propias luchas? Se sentó en el suelo polvoriento, rodeado de hierros retorcidos y piezas olvidadas, y se dejó llevar por la inspiración. De pronto sintió que el miedo se transformaba en un aliado, le recordaba que cada gran logro había comenzado con un pequeño paso hacia adelante. Decidido, tomó su teléfono y grabó un video, hablando sobre lo que representaba la locomotora, recordando anécdotas de su padre, y compartiendo su propio viaje hacia la restauración. La publicación se volvió viral. Comentarios de apoyo comenzaron a inundar su teléfono de inmediato. Hombres y mujeres del pueblo comenzaron a ofrecer ayuda, algunos incluso compartiendo herramientas, experiencia y conocimientos. Como un tren en marcha, Carlos sintió que el impulso no solo era personal, sino que comenzaba a resonar en quienes lo rodeaban. Pero no todo el mundo compartía ese mismo entusiasmo. En el ayuntamiento, su antiguo compañero aún avanzaba con una mirada de desaprobación, cada vez más amenazante a medida que Carlos ganaba visibilidad. Allí estaba él, al acecho, con su escepticismo como un denso túnel que Carlos aún no había encontrado cómo atravesar. Mientras la noche le traía tranquilidad, Carlos comenzó a cuestionar. ¿Estaba realmente preparado para lo que venía? La sombra de la duda volvió a deslizarse por su mente. Y así, en el ocaso de otro día, un nuevo desafío se presentó. La invitación llegó inesperadamente, sería orador en un evento municipal donde se discutiría el futuro de los antiguos trenes del pueblo. Su corazón latía desbocado entre la emoción y el terror. ¿Sabía realmente lo que estaba por hacer? La decisión de aceptar o rechazar la invitación sería crucial. Pero antes de dejar que el miedo lo dominara nuevamente, Carlos recordó las palabras de su padre y sintió el impulso revitalizante de seguir adelante. Mientras se preparaba para enfrentar a su comunidad, se prometió no dejar que la sombra del pasado lo detuviera. ¿Sería capaz de compartir su historia y la de su padre ante todos? La presión aumentaba, pero Carlos entendía que su próximo paso definía mucho más que un simple discurso, era la oportunidad de demostrar que esos sueños, aún flotando, podían llegar a concretarse en algo tangible. Sin embargo, la competencia lo acechaba y él debía estar listo para enfrentarse tanto a sus miedos como a su rival. Su futuro dependía de ello. Carlos se sentó frente a su computadora, la pantalla iluminaba su rostro con un matiz frío mientras leía sobre antiguos trenes y sus historias. Sabía que el discurso que pronunciaría era más que una simple presentación, era su momento de catarsis. La responsabilidad de lograr que el legado de su padre resonara en la memoria colectiva del pueblo lo embargaba. El día de la charla se acercaba y, a medida que se adentraba en la investigación, emergía una nueva capa de dudas. Se preguntaba si su mensaje tendría el impacto que anhelaba. Sus ensayos frente al espejo revelaban un hombre inseguro, atrapado entre su deseo de ser escuchado y el temor profundo de no ser comprendido. La imagen de su padre, el humilde trabajador que había dedicado su vida a los trenes, lo alentaba. «Eres más fuerte de lo que crees», susurraba un recuerdo. ¿Pero sería suficiente? Decidido a salir de su zona de confort, buscó apoyo. Una amiga cercana, Teresa, había visto su video viral y lo había contactado. «Carlos, creo que realmente tienes algo valioso que ofrecer. Permíteme ayudarte a estructurar tu discurso», propuso. Ella, con su experiencia en comunicación, comenzó a darle consejos sobre cómo conectar con la audiencia de una manera más profunda. Con cada sesión de práctica, Carlos fue capaz de transformar sus nervios en energía positiva, moldeando sus inquietudes en historias que atraparían la atención del público. Un lunes por la tarde, mientras paseaban por el parque, Teresa le preguntó directamente, «¿Cuál es el miedo que más te atormenta?». Carlos vaciló, pero finalmente respondió, «Temo ser juzgado. Mi padre era un experto, y estoy tratando de seguir sus pasos, pero me siento inadecuado». Las palabras resonaban con honestidad, abriendo un espacio para la reflexión.
Tal vez, en lugar de intentar ser quien no eres, deberías concentrarte en honrar su legado a tu manera, sugería ella con ternura. Carlos sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Esa noche, mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que no solo quería hablar de la locomotora, sino también compartir su propio viaje de autodescubrimiento. Su voz era igualmente importante, reflejaba un nuevo enfoque que se entrelazaba con la historia de su padre. Esa idea lo iluminó, lo empujaba a abrazar sus vulnerabilidades y a mostrarse tal como era. Era el momento de humanizar la misión, no solo era un acto de restauración, sino un relato de amor, lucha y superación. La mañana del evento, Carlos se sintió exhausto pero vital. Su mente rebosaba de ideas y su corazón palpitaba al compás de la emoción y la adrenalina. Se preparó frente al espejo, recordando la conexión con su padre. Al llegar al lugar del evento, el susurro de la multitud le puso los nervios al límite. Sabía que la expectativa era palpable. Sin embargo, antes de dar su primer paso hacia el escenario, tomó una profunda inhalación, quería que cada palabra que compartiera fuera auténtica. Mientras esperaban, sus ojos se encontraron con el antiguo compañero que lo había desafiado desde un principio. La mirada de desdén lo atravesó como un rayo. Tentado entre la responsabilidad de demostrar su valía y el impulso de rendirse, Carlos recordó la charla con Teresa. No estaba allí para ganar a nadie, estaba para mostrar su verdad. Al subir al estrado, el sonido de su corazón resonaba en sus oídos, pero había una chispa de determinación que lo hacía sentir más vivo que nunca. A medida que comenzó a hablar, se sintió invadido por la calidez del apoyo de los rostros que lo escuchaban. La pasión que emanaba de su voz entrelazaba la historia de su padre con su propio viaje. Hoy no solo se trata de una locomotora, afirmaba. Se trata de redescubrir los sueños, de luchar contra la adversidad y de entender que la vulnerabilidad es también una fortaleza. Su discurso seguía su curso, pero tras cada frase había un eco de desafíos latentes. Al final, la ovación lo sorprendió, pero el antagonismo de su compañero aún revoloteaba en el aire. Había llegado el momento de reconocer que aún le quedaba un largo camino por recorrer. ¿Cuánto de esta aceptación se transformaría en un nuevo impulso? Mientras los aplausos resonaban, una inquietante certeza anidó en su pecho, no había concluido, solo se encontraba en el comienzo de una batalla que exigiría más de lo que creía. Pero así como cada tren necesita un riel para avanzar, él necesitaba afianzar su dirección antes de embarcarse por el camino de sus aspiraciones. Con el futuro abierto ante él, la siguiente etapa de su transformación personal lo llamaba. ¿Sería capaz de sostener su nuevo propósito y mantener el legado que había comenzado a restaurar? Carlos salió del evento envuelto en una mezcla de satisfacción y ansiedad. La ovación aún resonaba en su mente, pero había un eco persistente de inseguridades que no podía ignorar. Caminó por las calles, cada paso que daba parecía más pesado. La realidad de lo que había compartido le golpeaba como un tren en marcha, había abierto una puerta a su verdadero ser, pero también una invitación a enfrentarse a sus miedos. Pasaron días y Carlos se dedicó a reflexionar sobre su experiencia. Empezó a escribir un diario, imprimiendo sus pensamientos en páginas en blanco, un espacio donde podía desahogar su frustración y su esperanza sin juicio. No solo registraba los eventos, sino que buscaba entender cada emoción que lo envolvía. Era un proceso terapéutico que le permitía explorar sus temores más ocultos y al mismo tiempo afinar su voz. Los retos que había enfrentado en el pasado comenzaron a surgir nuevamente, el constante deseo de agradar a los demás, de demostrar que era suficiente, de no defraudar la imagen de su padre. Con cada palabra escrita, su escritura se convertía en un espejo. No solo comenzaba a ver sus inseguridades, sino también su fuerza y necesidad de crecer más allá de su herencia. No soy mi padre, pero tampoco tengo que ser su sombra, se dijo a sí mismo en un momento de revelación. A medida que se adentraba en este proceso, decidió que necesitaría más que un discurso en un evento, necesitaba un plan. Carlos comenzó a esbozar su próximo paso, un proyecto que combinara su amor por los trenes con su deseo de contar historias. Se propuso visitar antiguos y emblemáticos trenes que habían dejado su huella en la historia, no solo para descubrir su valor histórico, sino para captar el impacto emocional que podrían tener en su comunidad. Días más tarde, se acomodó en su escritorio y comenzó a trazar el primer esbozo de un viaje, un recorrido escalonado que pasaría por diversas ciudades. En cada parada, planeaba aprender sobre los impactos que estos trenes habían tenido en la vida de las personas. Al hacerlo, no solo honraría la memoria de su padre,
sino que también daría voz a otros que habían sido tocados por estas máquinas de acero. Sin embargo, no todo era fácil. La duda se presentó como un fantasma en esos momentos de planificación. ¿Estoy realmente haciendo esto por mí o por el legado de mi padre? Esa pregunta pesaba en su mente. La clara distinción entre buscar su camino y encontrar una forma de rendir homenaje no era algo que pudiera resolverse rápidamente. Después de todo, su viaje se centraba en su desarrollo personal, no en una competición con la memoria de su padre. Al día siguiente, un mensaje inesperado de Teresa rompió su burbuja de incertidumbre. Carlos. He estado pensando en ti. Te he visto crecer tanto. Me gustaría ayudarte a documentar este viaje. Tu historia es más importante de lo que crees. Aquel gesto de apoyo le otorgó un renovado sentido de propósito. En ese instante, sintió que podía considerar su travesía más que un salto al vacío, era un paso firme hacia la construcción de su propia identidad. Carlos pasó horas juntos a Teresa, compartiendo ideas y esbozando el contenido de lo que se convertiría en su primer libro, un relato entrelazado con sus descubrimientos personales, las historias de los trenes, y la conexión inquebrantable con su padre. La inspiración fluía cuando se sentaba junto a su computadora, cada pulsación del teclado resonaba como un latido vital. Sin embargo, a medida que comenzaba a avanzar, el eco de la incertidumbre se intensificaba en su mente. La presión de tener que rendir cuentas a su propia visión creció, y la preocupación de no haber tomado el camino correcto comenzó a asomarse. ¿Y si no soy capaz de conectar las historias como espero? ¿Y si el legado de mi padre no se refleja en mi trabajo? Las preguntas retumbaban en su cabeza. El tiempo avanzaba y el día de su primer viaje estaba cada vez más cerca. Era un reto abrumador, un punto de no retorno. Sin embargo, sabía que cada tren se enfrenta a su propia serie de obstáculos y, aunque se sentía inseguro, estaba listo para encarar esa aventura. Lo que no sabía era que este primer paso lo llevaría a descubrir algo más profundo que el mero registro de un viaje. La oportunidad de enfrentarse a su mayor adversario estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, esa confrontación sería más que un encuentro físico, sería la posibilidad de descubrir el verdadero significado de lo que su legado significaba para él. La noche antes de partir, mientras contemplaban el cielo estrellado, una idea emergió: este viaje no es solo para recordar a mi padre, es un viaje para encontrarme a mí mismo. ¿Podría finalmente estar preparado para enfrentar el verdadero desafío que le aguardaba? Las respuestas que buscaba podrían cambiar su vida para siempre. El amanecer llegó con una claridad inusual, casi simbólica, para Carlos. La luz dorada se filtraba por la ventana, iluminando cada rincón de su pequeño estudio. Ese día, titulado como el inicio de su aventura, se presentaba como una hoja en blanco lista para ser impresa con nuevas historias. Sin embargo, en su interior, una tormenta de emociones se agitaba. Mientras empacaba su maleta, revisaba cuidadosamente una lista que había elaborado: cuadernos, cámaras, mapas. Aquel despliegue de organización contrastaba con su mente caótica, donde una serie de preguntas se agolpaban. ¿Qué pasa si no tengo nada que contar? ¿O si las historias que encuentro no resuenan de la forma que espero? La preocupación lo ahogaba, pero rápidamente recordó las palabras de Teresa. Su historia era, en esencia, un viaje en sí mismo, y cada tren era una parada en su desarrollo personal. Durante el trayecto hacia la primera estación, Carlos observó ansiosamente el paisaje que se deslizaba por la ventana. Las imágenes de campos y montañas eran solo un telón de fondo para la batalla interna que libraba, la lucha entre el joven inseguro que deseaba aprobación y el hombre valiente en el que aspiraba a convertirse. Se prometió que cada encuentro que tuviera durante el viaje sería una oportunidad de desafiar su propia percepción. La primera parada fue una antigua estación que, a pesar de su abandono, conservaba la esencia de una era dorada. Las estructuras de hierro y madera eran un reflejo del paso del tiempo, y en su soledad, transmitían historias de grandes travesías y anhelos perdidos. Carlos respiró profundamente, sintiendo la energía de cada ladrillo y cada rayo de sol que entraba por las ventanas rotas. Era su primer contacto con la historia, y no podía permitir que la ansiedad lo paralizara. Con su cuaderno en mano, se puso a caminar. Se detuvo en cada rincón donde la sensación de un pasado vibrante brotaba, intentando capturar metáforas de su propia vida. En cada trazo, sentía cómo la conexión entre el tren y su legado iba ganando forma. Se sentó en un banco polvoriento, donde dejó que sus pensamientos fluyeran. Cada columna de palabras que se deslizaba por el papel era un paso más hacia la luz que buscaba.
A medida que exploraba el lugar, Carlos se encontró con un anciano que parecía estar en su elemento. Su nombre era Don Luis, un antiguo conductor de trenes, cuyas historias estaban impregnadas de sabiduría. Al acercarse a él, sentía que lo que comenzaba como una simple conversación tenía el potencial de transformarse en un diálogo revelador. ¿Qué sabía él sobre el paso del tiempo y los sacrificios que había tenido que hacer por su pasión? Cuando don Luis comenzó a hablar, su voz resonó en la mente de Carlos como un llamado. Relatos sobre cómo los trenes unían comunidades, y cómo él mismo había dejado su hogar para seguir la pasión por estos colosos de acero, drenaron la tensión que lo oprimía. Así, la ansiedad fue reemplazada por una conexión genuina. Cada historia de triunfos y desengaños era un espejo de su propia vida. Carlos empezó a ver sus miedos no como obstáculos, sino como partes intrínsecas de su recorrido. Con cada palabra que escuchaba, Carlos no solo estaba recopilando material para su libro, sino que también se sentía más inspirado a enfrentar sus propios desafíos. Estaba despertando a la posibilidad de que su viaje no era solo una búsqueda externa, sino un camino hacia la autoaceptación y el renacimiento personal. La conexión con otros y su disposición a escuchar revelarían mucho más que la historia de su padre, podría dar lugar a una narrativa sobre redención, valentía y autodescubrimiento. Mientras se preparaba para el próximo destino, una oleada de emoción lo invadió. La perspectiva de cada nuevo encuentro se convertía en un catalizador para su crecimiento. Había una chispa de determinación en su interior que lo impulsaba hacia adelante. Estaba listo para enmarcar su historia, pero también para encontrar respuestas a las preguntas que lo habían atormentado. ¿Sería capaz de integrar su pasado y presente de una manera que no solo honrara su historia familiar, sino que también le permitiera definir su propia identidad? En su corazón, sintió que la travesía apenas comenzaba. La siguiente estación prometía desafíos inesperados, y era ahí donde él podría realmente enfrentarse a sí mismo y a los fantasmas que había dejado atrás. La voz interna que durante años había dudado de su valía ahora le animaba a desafiar sus límites. Sabía que la clave del viaje no solo residía en capturar historias, sino en vivir las suyas. Aquel tren le llevaría a un lugar desconocido, y en cada parada, una nueva faceta de su ser se iría revelando. Sin embargo, en el fondo de su mente, una certeza acechaba, había oportunidades de crecimiento que solo se encontrarían al enfrentar el siguiente desafío. ¿Sería capaz de aceptar los riesgos que se avecinaban y explorar las profundidades de su propia alma? La aventura apenas comenzaba y él estaba listo para lo que viniera. Carlos sintió que el rugido del tren se intensificaba con cada kilómetro que avanzaba. Las imágenes del paisaje se desdibujaban, mientras su mente se ocupaba de un dilema que lo inquietaba. La vivencia con don Luis le había dejado más que reflexiones, había encendido en él una chispa de autoconfianza. Pero esto también trajo consigo una presión abrumadora. ¿Qué pasaría si no podía extender su valía más allá de las historias que recogiera? ¿Puedo convertir mis dudas en relatos de fortaleza? Se preguntó, sintiéndose tanto emocionado como aterrorizado por las posibilidades. Aquella incertidumbre se transformó en un ruido persistente en su cabeza al aproximarse a la siguiente estación, un lugar que prometía desvelar más sobre la vida que Carlos deseaba comprender. Había escuchado rumores de un pequeño pueblo conocido por sus antiguos caminos de tren, donde los viajeros contaban no solo su destino, sino también el impacto que aquellas jornadas habían tenido en sus vidas. Este nuevo entorno le ofrecía una promesa de transformación, pero el eco de su inseguridad seguía resonando. Al llegar a la estación, una fresca brisa le dio la bienvenida. El lugar estaba lleno de vida, risas, música y conversaciones animadas. Sin embargo, en su interior, Carlos sentía que todo ese bullicio era ajeno a su lucha interna. Observó a otros viajeros compartiendo historias como si fueran tesoros, y la distancia entre su mundo interior y el exterior se hacía cada vez más real. Recordando las palabras de don Luis, decidió que era hora de poner en práctica lo aprendido. Al fin y al cabo, ese viaje no era solo una recopilación de relatos ajenos, sino un espejo donde también se reflejaba su propia vida. Con su cuaderno en una mano y una pequeña cámara en la otra, Carlos se adentró en las calles del pueblo. Cada rostro, cada rayo de luz que brillaba sobre las viejas vías, se convirtió en una invitación a descubrir algo más profundo en sí mismo. Se detuvo junto a un grupo de jóvenes que intercambiaban historias sobre sus familias y sueños, y de repente, un impulso lo llevó a preguntar, ¿cuál ha sido el momento más definitorio de sus vidas? Las respuestas fueron variadas, pero cada una se sintió como un ladrillo más en la construcción de su propia historia.
Sin embargo, conforme pasaban las horas, el peso de su propia historia presionaba más fuerte en su pecho. Aquello se convirtió en un inquietante recordatorio de que su búsqueda de las verdades ajenas también implicaba confrontar sus propias sombras. Un anciano, notando su lucha interna, se le acercó. «Tienes algo que deseas decir, pero el miedo te lo impide, ¿verdad?», comentó con sabiduría. Esa simple observación encendió una llama de desasosiego y emoción en Carlos. Sabía que su viaje hacia la autenticidad requería una confrontación esencial. ¿Cómo podía hablar de valentía si no se permitía mostrarse vulnerable? A medida que la noche cayó y las estrellas comenzaban a brillar por encima, Carlos alzó la vista, buscando respuestas en el cosmos. Lo que él había creído que eran limitaciones se estaban transformando en oportunidades de autodescubrimiento. ¿Qué historias había postergado contar sobre su vida, por miedo al juicio o a la incomprensión? Esa posible revelación se aferraba a su mente mientras un viejo tren empezaba a moverse en las sombras, como una metáfora de su propio deseo de avanzar. Con el corazón latiendo en sus oídos y un sentido renovado de propósito, Carlos se dio cuenta de que había una lección por aprender en ese pueblo, una que iba más allá de las historias recopiladas. Era la oportunidad de comenzar a contar la suya. Y así, la pregunta se hizo más intensa: ¿sería capaz de compartir su historia sin temor a la crítica, aceptando su propia vulnerabilidad como un acto de valentía? Con una nueva resolución, decidió confrontar los miedos que tanto lo habían atormentado. La travesía le prometía no solo relatos ajenos, sino su propia metamorfosis. Estaba preparado para desafiar las sombras que lo seguían. A partir de ese instante, su próximo viaje prometía revelar no solo historias, sino también el hombre que había estado oculto tras sus propias inseguridades. La próxima estación no lo esperaba con respuestas, sino con el desafío de descubrir su verdadero yo. ¿Estaría preparado para enfrentarse a su historia y, más importante aún, a sí mismo? El ajetreo del pueblo empezaba a disminuir, pero dentro de Carlos, la tempestad de emociones continuaba. Decidió que había llegado el momento de dar un paso audaz hacia su transformación. Con cada latido de su corazón, una pregunta resonaba en su mente: ¿qué tan dispuesta está la gente a escuchar mi historia? Consciente de que cada relato compartido era una pequeña victoria sobre sus temores, se sentó en un banco cercano para escribir lo que había estado sintiendo. Él sabía que sus experiencias eran la clave para conectar con otros, y por eso se dispuso a abrirse con sinceridad en su cuaderno. Comenzó a anotar recuerdos, aquellos que siempre había guardado en un rincón oscuro de su mente. Teme a la descalificación. Recordó el dolor de su adolescencia, los momentos de soledad que habían moldeado su carácter. Mientras escribía, una voz interior lo instaba a ser valiente, a no ocultar las partes de sí que le resultaban incómodas. El crepúsculo se aposentó en el horizonte y, con él, la noche trajo un aire de introspección. Inspirado por la naturaleza que lo rodeaba, sintió como sus manos se movían más rápido que sus pensamientos, como si el papel fuera el único lugar donde podía ser completamente honesto. Así empezó a liberar esas historias que lo habían mantenido cautivo, su lucha por encontrar su voz, su deseo de validación, el anhelo de ser escuchado. A cada palabra escrita, ese peso se aligeraba, y la carga que había sentido se convertía poco a poco en un artefacto de poder. Cuando su pluma finalmente se detuvo, recordó las palabras del anciano: la vulnerabilidad es la verdadera fortaleza. Con un suspiro profundo, Carlos se percató de que este acto de escribir no solo era un ejercicio de catarsis, sino una invitación para compartir su verdad con los demás. Decidió que al día siguiente se integraría a la vida del pueblo más activamente. Al amanecer, se unió a un grupo de artistas locales que se reunían en una plaza. La música vibrante, el olor a café recién hecho y los murmullos de la comunidad se sentían como un abrazo cálido. Carlos, con su cuaderno bajo el brazo, se acercó con el corazón palpitante. Su intención no era solo observar, sino conectar. A medida que las horas pasaban, fue preguntando a cada ser que se cruzaba con él sobre sus propias historias, escuchó las luchas, las alegrías y los momentos formativos que habían dejado marca en sus interlocutores. Y mientras interactuaba, Carlos se dio cuenta de que la magia de contar historias residía en el intercambio de vulnerabilidades. A cada relato que escuchaba, se sentía más compelido a compartir su propio viaje. Pero el remordimiento también lo invadía. ¿Y si era rechazado? Sin embargo, esa inquietud solo le impulsó a decidir que debía intentarlo. Al caer la tarde, encontraba un rincón tranquilo para narrar ante los locales que se habían reunido. Antes de comenzar, sintió una brisa que acariciaba su rostro, como un empujón hacia adelante.
con su voz firme, empezó a tejer su historia en torno a la búsqueda de su identidad y la aceptación de sus miedos. Cada palabra resonaba con autenticidad, su relato era un reflejo de una lucha que todos, de alguna manera, podían entender. El silencio fue espectador sincero de su sinceridad y, cuando terminó, la respuesta fue una mezcla de aplausos y miradas expectantes. Se sintió aliviado y, al mismo tiempo, desconcertado por la calidez de la recepción. Había cruzado un umbral y, aunque la ansiedad por el día siguiente lo invadía, Carlos sabía que esa acción singular lo había vuelto a conectar con la energía vital de la comunidad. A medida que se establecían nuevas relaciones, Carlos se dio cuenta de que cada historia contada le otorgaba más confianza. Sin embargo, sus dudas nunca se disiparon completamente. Algo en el trasfondo lo empujaba a buscar más, a profundizar en el propósito de su viaje. Y así, una nueva idea cruzó su mente: ¿qué pasaría si las historias que escucho no solo sirvieron para encontrar mi voz, sino para desenmascarar un legado que mereciera ser contado? Sentía que todavía había un camino por recorrer y, atraído por la intriga, comprendió que esas historias podían tener un impacto aún mayor del que había imaginado. Con este nuevo propósito acentuado, sus pasos se dirigieron a la estación de tren, donde un futuro incierto le aguardaba. ¿Qué secretos guardaban las historias de viaje que aún le faltaban por descubrir? La chispa de su transformación se encendió una vez más, y Carlos solo podía preguntarse si el siguiente relato lo llevaría a la verdad sobre quién era realmente. El ruido del tren resonaba en el andén, un eco familiar que recordaba a Carlos que cada viaje era una oportunidad para descubrir algo nuevo. En su pecho, la mezcla de ansiedad y emoción se intensificaba. Se sentó en un banco mientras la multitud se movía a su alrededor, cada persona envuelta en su propio relato. Esa mañana, había decidido que su búsqueda no solo implicaría escuchar y contar historias, sino también explorar por qué éstas contenían un poder transformador. Al observar a los viajeros, un deseo firme lo invadió: quería comprender cómo esos relatos se entrelazaban con la identidad de las personas. ¿Cómo podían las experiencias definir lo que eran y lo que aspiraban a ser? Con su cuaderno sobre las piernas, Carlos se sumergió en sus pensamientos, recordando cómo había avanzado recientemente. El eco de sus palabras ante los locales aún vibraba en su mente. El tren llegó y subió a Carabineros, sintiendo el vaivén del desplazamiento como un símbolo de su transformación personal. Mientras el paisaje se desdibujaba por la ventana, su mente estaba frenética, necesitaba más. Sus pensamientos se concentraron en la idea de un legado. ¿Cómo podía contribuir a un mensaje significativo? En su OTE, ya no se trataba solo de él, sino de todo lo que había visto y escuchado. Al sentarse junto a una mujer a su lado, decidió que era el momento oportuno para iniciar una conversación que pudiese abrir otra ventana a su conocimiento. Su nombre era Elena y, tras unas breves presentaciones, comenzó a revelar su pasado. Carlos la escuchó atentamente, sintiendo cada emoción que surgía mientras ella hablaba de sus propias luchas y victorias. Cuando ella terminó, Carlos sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Te gustaría escuchar mi historia?, preguntó, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Elena asintió, y comenzando a narrar su propio trayecto, cada palabra parecía crear un lazo entre ambos. Compartir esa experiencia lo empoderó de nuevo, y Carlos se dio cuenta de que no solo su voz estaba tomando forma, sino que también su propósito comenzaba a revelarse. Las conexiones que estaba haciendo eran profundas y significativas, y se sintió invadido por un sentido de pertenencia. Sin embargo, un pensamiento persistente regresó a su mente, el miedo que consumía su mente en torno a si lo que estaba haciendo era realmente suficiente. ¿Podría su historia resonar realmente? ¿Acaso estaba construido sobre un cimiento sólido, o pronto se desvanecería en el aire como una burbuja? La atmósfera dentro del tren cambió abruptamente cuando se detuvieron. Una estación llena de murmullos y movimientos inesperados lo llevaron a la idea de que su viaje no remataba en este compartimiento. Era un llamado a la exploración, no solo de lugares físicos, sino de elementos más profundos de su ser. Al llegar a la nueva estación, la llamada del descubrimiento lo invadió. Al salir, se encontró con un grupo de viajeros que echaban una mirada alrededor, como si todos aguardaran un relato. ¿Quién se atreve a contar su historia primero? La voz resonó en su mente, desafiándolo. Carlos supo que no era solo un asunto de compartir, sino de construir. Mientras la idea de dejar su huella en el mundo empezaba a tomar forma, le dio un giro al tema. La esencia de cada relato que escuchaba lo transformaba,
empezaba a plantearse, ¿qué pasaría si su búsqueda lo llevara a desmantelar no solo su historia, sino el sistema de relatos que nos definen? Con este nuevo propósito, su mente se aceleraba ante la posibilidad. ¿El próximo paso? Contar historias de transformación. ¿De dónde vienen las personas y a dónde van después de sus viajes? Las respuestas probablemente estaban a la vuelta de la esquina, aguardando ser desenterradas. Mientras contemplaba la nueva atmósfera que lo rodeaba, Carlos se sintió más decidido que nunca a desentrañar la verdad oculta en las historias ajenas y las suyas, desafiándose a sí mismo a convertirse en el narrador que tanto había deseado ser. Sabía que cada relato podría no solo cambiar vidas, sino ofrecer la clave para entender el legado que todos llevamos dentro. Con cada paso que avanzaba en esta nueva estación, la urgencia de profundizar convertía su impulso en un dilema atractivo. ¿Qué secreto se revelaría al dejar el miedo atrás y abrazar la transformación sin medida? Carlos se adentró en la estación con el pulso acelerado. Había una energía palpable, una mezcla de esperanza y anhelo que flotaba en el aire. Al frente, un mural de imágenes lo atrajo. Personas de diversas culturas riendo, llorando, contando historias. Entonces, comprendió que su viaje no se limitaba a su propia narrativa, sino a un tejido colectivo del que podía formar parte. Mientras observaba el mural, reflexionó sobre lo que había escuchado de Elena. Sus retos, su valentía, sus triunfos. Era evidente que él necesitaba dejar de lado su miedo y tomar acción. Era el momento de pasar de ser un oyente a un actor en su propia historia. Sin embargo, la pregunta se volvió obcecante: ¿cómo podía transmitir esas experiencias de manera significativa? Decidido, buscó un rincón tranquilo para escribir. Abrió su cuaderno, y sus manos temblaban. No eran solo registros de pensamientos efímeros, eran pasos hacia su nueva identidad. Escribir siempre había sido su refugio, y hoy se convertiría en su arma. Comenzó a delinear ideas sobre una serie de relatos que pudiera recoger mientras viajaba, en conversaciones informales o en encuentros inesperados. Las palabras fluyeron, pero no sin resistencias. Se enfrentaba a un dilema interno, la necesidad de ser auténtico, sin disfrazar las verdades duras que llegan con las vivencias. Reflexionó sobre su propio miedo a la exposición, a ser juzgado por los demás. El dilema era claro: si quería que su voz resonara, debía ofrecer su narrativa más honesta. Un leve susurro en su mente se intensificó: ¿sería capaz de afrontar la vulnerabilidad que esto implicaba? Las palabras comenzaron a templar ese sonido interno de duda, empujándolo hacia adelante. Si iba a contar historias de transformación, debía también descubrir la suya propia en el proceso. La respuesta estaba en la conexión: las historias revelaban verdades al compartirlas. Cuando se levantó, buscó a alguien con quien hablar. A su izquierda, un joven de cabello desordenado, aparentemente sumido en sus propios pensamientos, parecía un buen candidato. Se acercó, provocando un ligero giro del chico, que lo miró con curiosidad. «Hola, soy Carlos. ¿Te gustaría compartir un poco de tu historia?» La pregunta era sencilla, pero cargaba la misma promesa de descubrimiento que había sentido en el tren. El joven sonrió, pero antes de responder, observó a su alrededor como si midiera el contexto. Fue ese momento de pausa lo que le permitió a Carlos reconocer el valor del momento. Este joven podría contener una narrativa que desafiara o respaldara sus investigaciones. Mientras el chico comenzaba a hablar, sus palabras trazaron un mapa de experiencias que resonaba con lo que Carlos había sentido antes. Las similitudes y diferencias daban vida a la conversación. Las historias entrelazadas crearon un espacio para que ambos compartieran más. Sin embargo, Carlos se percató de una nueva preocupación: poner en riesgo su conexión al compartir su propia vulnerabilidad. La lucha interna se manifiesta en su mente. ¿Qué pasaría si al abrirse, el otro se cerrara? ¿Acaso su audacia podría llevar a una conexión más profunda, o a un doloroso fracaso? Terminar la conversación requería un acto de valentía. Carlos se propuso no solo ser un recolector de relatos, sino también un narrador audaz de su propia travesía. Ahí estaba la chispa: no podía esperar a que otros contaran sus relatos, debía ser el primero en enfrentarse al desafío de ser honesto. Mientras el joven concluía su historia, un retazo de su propia narrativa burbujeaba en su interior. Sintió que el momento lo reclamaba: era tiempo de darse permiso para ser visto, para arriesgarse a ser vulnerable. «Puedo contarte qué me llevó aquí, si estás listo para escuchar», dijo, sin vacilar, aunque el eco del miedo aún retumbaba en su pecho. Aquella decisión era un punto de inflexión.
Carlos se dio cuenta de que cada relato compartido traía consigo la oportunidad de moldear su identidad. Con un nuevo respiro, comenzó a relatar su historia, preparado para desnudar su alma. A medida que sus palabras emergían, comprendió que lo que realmente le atañía no era solo cómo los demás percibirían su vulnerabilidad, sino cómo su disposición a abrirse impactaría su conexión con el mundo. Los ojos del chico se iluminaron, y Carlos sintió que aquel era un inicio, no solo de relato, sino de transformación mutua. La estación, ahora un espacio cargado de potencial, lo empujó hacia su siguiente paso. El camino que se abría frente a él se sentía vibrante con posibilidades. Mientras él exponía su historia, una pregunta tomada de su entraña surgió: ¿qué nuevas verdades se revelarían a medida que profundizaba en los relatos ajenos y la suya? La respuesta parecía estar escondida entre los relatos olvidados. La búsqueda de Carlos apenas comenzaba. Carlos se encontraba en un cruce de caminos, donde cada paso lo acercaba a la realización de que su viaje no solo se trataba de descubrir historias ajenas, sino de contar la suya propia. Las conexiones que había tejido en el pueblo fomentaron no solo un sentido de pertenencia, sino una comprensión profunda de su legado y su papel en la historia. Al finalizar su conversación con el joven, se sintió más ligero, como si llevara consigo no solo su propio peso, sino un pequeño fragmento del espíritu de cada historia que había escuchado. La vulnerabilidad, que alguna vez temía, se había convertido en su mejor aliada. Con renovada confianza, decidió que su próximo paso sería presentar su proyecto a la comunidad. Planeaba organizar un evento donde pudiera compartir las historias recopiladas y entrelazarlas con la suya. El compromiso no era solo personal, era un legado que debía ser honrado, un tributo a su padre y a todos aquellos que habían luchado y compartido sus sueños a través de los trenes. Era el momento de dar voz a su propia historia y a las de quienes había conocido en su camino. Mientras organizaba el evento, las palabras de su padre resonaban en su mente. Los trenes no solo transportan personas, llevan sueños. Carlos se dio cuenta de que estaba a punto de hacer exactamente eso, transportar los sueños entre ellos y darles vida a través de sus relatos. Se sentía listo, cada historia contada era un ladrillo más en la construcción de un puente hacia su propia identidad. La noche del evento, un ambiente de expectativa llenaba el aire. Amigos, familiares y desconocidos se reunieron, todos dispuestos a escuchar. Carlos sintió el peso de las miradas, pero esta vez no era una carga, sino un impulso que lo catapultaba hacia adelante. Con un profundo suspiro, subió al escenario, consciente de que cada palabra que diría sería un reflejo de sus vulnerabilidades y triunfos. Al comenzar su discurso, su voz se estableció firme, y las memorias de su travesía comenzaron a fluir. Habló de su padre, de las 7 locomotoras y de cómo cada historia había impactado su vida. A medida que narraba, pudo ver cómo las reacciones del público resonaban con su propia vivencia. Las miradas tiernas, las sonrisas comprensivas y las lágrimas de empatía confirmaban que su historia estaba encontrando ecosidad. Cuando terminó, la ovación fue electrizante. No solo sentía que había honrado a su padre y a su propio viaje, sino que había tejido una narrativa compartida, en la que cada asistente se sintió reconocido y reflejado. La aceptación y el reconocimiento que recibía le otorgaban una plena satisfacción. No solo había superado sus miedos, sino que había establecido un lazo profundo con su comunidad. El evento no solo culminó en aplausos, sino también en un deseo colectivo de compartir más historias. A partir de esa noche, surgieron propuestas para crear un círculo de narración semanal. Esto no solo le daba continuidad a su proyecto, sino que lo posicionaba como un líder dentro de su comunidad. Carlos se sintió preparado para guiar a otros en sus relatos, demostrando que cada voz es valiosa y tiene el poder de transformar vidas. Como resultado tangible de sus esfuerzos, Carlos recibió un reconocimiento del ayuntamiento, un premio por su contribución a la cultura local. Este reconocimiento validó su crecimiento, su dedicación y su deseo de conectar no solo con su historia, sino también con las historias de quienes lo rodeaban. Ahora, con una nueva confianza y claridad en su propósito, se dedicó a documentar y archivar estas experiencias en un libro colectivo. La transformación de Carlos fue notable, pasó de ser el joven inseguro, escondido bajo el peso de las expectativas, a convertirse en un referente para su comunidad. Ahora, estaba decidido a inspirar a otros con la misma pasión que su padre había tenido por los trenes. Cada historia compartida era un paso firme hacia un futuro lleno de posibilidades. Con una nueva visión de su vida y un sentido de dirección renovado, Carlos supo que cada viaje en tren, cada relato compartido,
Era una oportunidad más para construir un legado duradero. En este proceso de restauración de las vías del pasado, había aprendido a amar su propia historia y a celebrar el viaje que estaba recorriendo. Con determinación y corazón, se embarcó en la misión de llevar los sueños de su comunidad hacia adelante, un tren a la vez. Carlos miró al cielo una vez más, pero esta vez no eran nubes grises las que veía, sino un horizonte brillante lleno de posibilidades. Su viaje había comenzado, y estaba listo para tomar el camino que lo llevaría a la grandeza que siempre soñó alcanzar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Este es el momento de ser parte de nuestras historias de superación personal. Hazlo ahora.